Guillermo José Dávila Ruiz nació el 18 de marzo de 1955 en Caracas, Venezuela. Desde pequeño, la música y la interpretación formaron parte natural de su entorno. Hijo de una familia de clase media, creció en una Venezuela efervescente, donde la televisión comenzaba a ocupar un papel central en la vida cotidiana. A diferencia de otros artistas que se adentraron en el espectáculo desde el privilegio o el azar, Guillermo descubrió su vocación de forma instintiva, atraído por los escenarios, las luces y la energía del público. Su madre, amante de la música tradicional venezolana, fue quien primero notó su talento al escucharlo cantar, con una sorprendente afinación en las reuniones familiares. Durante su adolescencia, Dávila fue un joven curioso, inquieto y apasionado por las artes escénicas. Estudió en colegios caraqueños donde comenzó a participar en obras teatrales, y aunque no provenía de una dinastía artística, su carisma era innegable. Le fascinaban los artistas románticos de la época, como Sandro de América o Julio Iglesias, y soñaba con algún día poder conquistar corazones con su propia voz. A principios de los años 70, mientras el pop latinoamericano vivía una revolución, Guillermo decidió que su destino no estaba en una oficina ni en una carrera convencional, sino sobre los escenarios. Su primer acercamiento profesional llegó gracias al teatro musical. Integró pequeños grupos de actores y cantantes que presentaban obras en salas independientes de Caracas. En ese ambiente, Guillermo pulió su presencia escénica y su versatilidad, aprendiendo a moverse con naturalidad entre el canto, la actuación y la expresión corporal. Esta combinación sería la base de su éxito posterior. No solo era un cantante con voz romántica, sino también un intérprete capaz de transmitir emociones con autenticidad. El verdadero punto de inflexión en su vida llegó cuando, a mediados de los años 70, un productor de televisión lo vio actuar y le ofreció un pequeño papel en una telenovela. Nadie, ni siquiera él mismo, imaginaba que ese sería el primer paso hacia una carrera que lo convertiría en uno de los rostros más emblemáticos de la televisión venezolana y de toda América Latina. Su debut fue modesto, pero bastó para que los espectadores notaran algo diferente en aquel joven de mirada intensa y sonrisa franca. Tenía una presencia que atrapaba la cámara, un magnetismo que pronto lo catapultaría a la fama. En paralelo con sus primeros papeles en televisión, Dávila comenzó a grabar sus primeras canciones. No contaba con los recursos ni la maquinaria de las grandes discográficas, pero sí con una determinación inquebrantable. En los bares y pequeños escenarios de Caracas, interpretaba baladas con un estilo personal, mezcla de dulzura y fuerza. Con el tiempo, esa autenticidad lo hizo destacar en un medio donde muchos artistas seguían fórmulas prefabricadas. Sus primeros años no estuvieron exentos de dificultades. El camino artístico en Venezuela no era fácil. La industria musical dependía en gran parte de los canales de televisión y de los gustos cambiantes del público. Sin embargo, Guillermo nunca se rindió. Trabajó con disciplina, aprendió de cada error y cultivó una imagen limpia, romántica, cercana. Detrás del ídolo que años después enamoraría a millones de fans, había un joven que creía en el poder de la pasión y la constancia. A medida que se acercaba a los 80, su nombre comenzaba a circular con fuerza en el ambiente artístico caraqueño. Los directores lo querían en sus telenovelas. Los compositores buscaban su voz para dar vida a nuevas canciones. Su estilo, entre clásico y moderno, representaba una generación de venezolanos que miraban al futuro con esperanza, pero sin olvidar sus raíces. Así nació la leyenda de Guillermo Dávila. Entre las calles de Caracas, los sueños de un adolescente con guitarra en mano, y la certeza de que su destino estaba ligado al arte. Nadie podía prever entonces que aquel joven soñador se convertiría, pocos años después, en uno de los íconos más recordados del romanticismo latino. La carrera de Guillermo Dávila comenzó a despegar con fuerza a finales de los años 70 y alcanzó su punto de explosión en los 80. Una época dorada para la televisión venezolana. En un país donde las telenovelas se exportaban a toda América Latina, Dávila se convirtió en uno de los protagonistas más reconocidos y admirados.
Su carisma natural, combinado con una voz romántica y un estilo sincero, lo transformaron en el ídolo de una generación que soñaba con historias de amor imposibles y melodías inolvidables. Su primer gran éxito televisivo llegó con Ligia Helena, 1982, una telenovela que marcó un antes y un después. En ella interpretó a un joven músico de origen humilde, que se enamora de una muchacha de clase alta, papel que reflejaba su propio espíritu soñador. La serie no solo fue un éxito en Venezuela, sino también en países como México, Perú, Puerto Rico y España, convirtiendo a Guillermo en un fenómeno internacional. Su interpretación de la canción principal, también titulada Solo pienso en ti, se convirtió en un himno romántico que todavía hoy sigue siendo recordado. Tras el impacto de Ligia Helena, Guillermo Dávila consolidó su fama con la telenovela Nacho, 1983, una secuela directa que lo mostró más maduro, más confiado y sobre todo con una creciente popularidad. En esos años, su imagen empezó a ocupar portadas de revistas, carteles de conciertos y programas de radio. Era el símbolo del galán latino, seductor, talentoso, pero también accesible. Su manera de hablar y de cantar transmitía cercanía, algo que sus fans adoraban. Paralelamente, su carrera musical vivía un auge impresionante. Firmó contrato con una discográfica y comenzó a grabar discos que se convirtieron en éxitos de ventas. Canciones como Cuando se acaba el amor, Sin pensarlo dos veces, Barco a la deriva y Tesoro mío. Esta última interpretada junto a Kiara en otra telenovela que batió récords de audiencia, lo consagraron como una de las voces más reconocibles del pop latino. Su estilo, entre el bolero moderno y la balada melódica, logró conectar con públicos de distintas edades y países. Durante los años 80 y 90, Dávila se convirtió en un embajador de la cultura venezolana. Realizó giras internacionales en América Latina, Estados Unidos y Europa, presentándose en escenarios que, hasta entonces, pocos artistas venezolanos habían logrado conquistar. En España, por ejemplo, su música sonaba con fuerza en los programas juveniles, y su figura era comparada con la de otros grandes de la época como Emmanuel o José Luis Rodríguez el Puma. A nivel artístico, Guillermo no solo era cantante o actor, era un intérprete completo. En cada papel que asumía, aportaba una intensidad emocional que traspasaba la pantalla. Su mirada melancólica, sus gestos pausados y su manera de modular la voz le daban una autenticidad que los espectadores reconocían inmediatamente. A menudo escribía letras inspiradas en sus propias vivencias, y muchos críticos han dicho que su éxito se debía precisamente a esa honestidad. No fingía ser alguien más, simplemente era él. Sin embargo, detrás de los aplausos y el brillo mediático, la presión comenzaba a aumentar. Ser una estrella internacional significaba cumplir con una agenda agotadora de grabaciones, conciertos, entrevistas y compromisos. Guillermo, aunque apasionado por su trabajo, empezó a sentir el peso de la fama. La exposición constante y las expectativas del público lo empujaron a reflexionar sobre su identidad artística. ¿Era un cantante, un actor o ambos? A lo largo de los años, también exploró otros formatos, como el teatro y la producción musical. En varias entrevistas, confesó que lo que más le llenaba era componer canciones y guiar a nuevos talentos. Así, se convirtió en una figura de referencia para las generaciones siguientes de artistas venezolanos y latinoamericanos. Ya en los años 2000, aunque los tiempos habían cambiado y la televisión había perdido parte de su esplendor, Guillermo Dávila seguía siendo un nombre respetado. Participó en realities musicales, fue jurado en concursos de talento y continuó lanzando discos con temas más maduros, en los que hablaba del paso del tiempo, del amor y de la nostalgia. Su legado artístico es, sin duda, amplio y profundo. No solo fue un pionero en combinar la música y la actuación en un formato masivo, sino que además representó la voz de toda una generación de venezolanos que creyeron en la fuerza de los sueños y en la posibilidad de conquistar el mundo con una guitarra y una canción sincera.
Detrás del ídolo de millones, del galán televisivo que hacía suspirar a las mujeres y del cantante que llenaba estadios, existía un hombre profundamente sensible, con una vida privada llena de matices, altibajos y aprendizajes. La historia familiar y sentimental de Guillermo Dávila es, sin duda, uno de los aspectos más fascinantes de su trayectoria, pues muestra la otra cara del artista, la del padre, el compañero, el hombre que amó intensamente y que también sufrió por amor. Durante los años de mayor fama, Guillermo fue uno de los hombres más deseados de América Latina. Su sonrisa y su elegancia natural lo convirtieron en el sueño de muchas fans, pero su corazón tenía dueña. En su juventud, contrajo matrimonio con Chiquinquirá Delgado, una de las mujeres más bellas y carismáticas de Venezuela, quien también triunfaba como actriz y presentadora. Juntos formaron una de las parejas más admiradas de la televisión venezolana en los años 80 y 90. Eran la encarnación del amor perfecto, dos estrellas que brillaban con luz propia, unidas por la pasión, la complicidad y la música. De esa unión nació su hija, María Elena Dávila, quien heredó el talento artístico de sus padres. Con los años, María Elena seguiría los pasos de Guillermo, convirtiéndose en actriz y cantante, y manteniendo viva la esencia del apellido Dávila en el mundo del espectáculo. Padre e hija han compartido momentos en el escenario, y aunque la vida los ha llevado por caminos distintos, ambos siempre han hablado del profundo respeto y amor que los une. Pero la vida amorosa de Guillermo no fue siempre un cuento de hadas. Con el paso del tiempo, los compromisos profesionales, las giras interminables y las tensiones de la fama comenzaron a desgastar su relación con Chiquinquirá Delgado. Finalmente, el matrimonio llegó a su fin, dejando una huella emocional profunda en ambos. Aún así, Dávila siempre ha declarado públicamente su admiración por ella, describiéndola como una mujer excepcional, madre ejemplar y ser humano de luz. Después de aquella separación, Guillermo vivió etapas de introspección. Lejos de los reflectores, buscó reencontrarse con su esencia, con el hombre detrás del artista. Durante ese tiempo, también enfrentó rumores, escándalos mediáticos y desafíos personales que pusieron a prueba su equilibrio emocional. Uno de los capítulos más mediáticos fue el reconocimiento de su hijo José D'Alessandro, nacido fuera del matrimonio. Durante años, circularon versiones contradictorias sobre su paternidad, pero finalmente Guillermo aceptó públicamente su vínculo con el joven, cerrando un ciclo de silencio y rumores. Este gesto, aunque tardío, fue visto por muchos como un acto de madurez y reconciliación. En entrevistas posteriores, Guillermo confesó que fue un proceso doloroso pero necesario, una manera de asumir su pasado y de reparar heridas. Esa decisión lo humanizó aún más ante el público. Ya no era solo el galán perfecto, sino un hombre que había cometido errores, que los reconocía y que quería redimirse a través del amor y la honestidad. Con el tiempo, Dávila encontró nuevamente la estabilidad emocional. A pesar de mantener su vida privada con discreción, se sabe que rehizo su vida amorosa y logró establecer un equilibrio entre su carrera y su familia. Los años le han enseñado a valorar lo esencial, la compañía, la serenidad y la conexión verdadera con las personas que ama. En más de una ocasión, ha dicho que ser padre es su papel más importante, incluso más que cualquier protagonista de telenovela. Su relación con sus hijos se ha fortalecido con el paso de los años. Hoy mantiene con ellos un vínculo basado en el respeto, la comunicación y la admiración mutua. María Elena, en particular, lo ha descrito como un hombre de corazón noble, con una sensibilidad artística que trasciende generaciones. En la actualidad, Guillermo Dávila es un abuelo orgulloso y un hombre más pausado, que mira hacia atrás con gratitud. Su historia de amor, sus caídas y sus redenciones son parte de una misma sinfonía. La de un ser humano que amó con intensidad, que perdió, que fue juzgado, pero que también aprendió a perdonarse y a seguir adelante. Su legado familiar es tan importante como el artístico. En cada entrevista, cuando habla de su hija o de sus nietos, se le ilumina el rostro. Detrás del artista de fama internacional,
Existe un hombre que, a sus 70 años, comprende que el verdadero éxito no está en los aplausos del público, sino en el amor de los suyos. El tiempo pasa, pero las leyendas no se apagan. Y en el caso de Guillermo Dávila, cada década parece haberle dado una nueva oportunidad para reencontrarse con su verdad. A sus 70 años, el artista venezolano, símbolo del romanticismo latino, decidió romper el silencio y confirmar lo que durante años fue un secreto a voces, algo que sus seguidores intuían, pero que él nunca había expresado con tanta claridad. Que su verdadera pasión, su refugio y su razón de vida siempre fueron la música y la familia, más allá de los éxitos, los aplausos y los amores pasajeros. En una entrevista reciente, transmitida desde Caracas, Guillermo apareció sereno, con una sonrisa tranquila muy distinta a la del galán de los años 80. Su cabello gris y su mirada pausada reflejaban el paso del tiempo, pero también la sabiduría que solo dan los años vividos intensamente. En ese diálogo, cargado de emoción y nostalgia, confesó: «Durante mucho tiempo intenté ser el hombre que todos esperaban, el artista perfecto, el amante romántico, el padre ejemplar. Pero hoy, a mis 70, entiendo que la vida no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico». Con esas palabras, Dávila no solo cerró una etapa de especulaciones mediáticas, sino que abrió su corazón a una generación que creció admirándolo. Habló sin filtros sobre sus miedos, sus errores y sus aprendizajes. Admitió que en muchos momentos la fama le hizo perder el equilibrio, que su deseo de complacer al público lo llevó a descuidar lo personal, pero también que nunca dejó de buscar el perdón y la paz interior. Lo que todos sospechaban, esa necesidad profunda de reconciliación, ese deseo de sincerarse, se volvió realidad. Guillermo Dávila confirmó públicamente que había perdonado y había sido perdonado. Reconoció que, tras años de distancias, mantenía una relación cercana con sus hijos y con las personas que marcaron su vida. Expresó su gratitud hacia Chiquinquirá Delgado, hacia sus fans incondicionales y, sobre todo, hacia sí mismo por no haberse rendido en los momentos más duros. Además, sorprendió al público al anunciar que se encontraba trabajando en un nuevo proyecto musical, el primero en más de una década, titulado Renacer. Un disco autobiográfico que mezcla temas inéditos con versiones renovadas de sus clásicos más queridos. «No quiero competir con nadie», dijo con humildad. «Solo quiero dejar un testimonio de lo que he vivido. Mi voz ha cambiado, pero mi emoción es la misma». El impacto de esa confesión fue inmediato. En redes sociales, miles de seguidores compartieron mensajes de admiración y emoción. Muchos destacaron la valentía de un artista que, lejos de esconderse detrás del mito, decidió mostrarse humano, vulnerable, real. En un mundo donde las figuras públicas suelen temer mostrar sus cicatrices, Guillermo Dávila demostró que la verdadera grandeza está en aceptar el paso del tiempo con dignidad. A sus 70 años, su mensaje trasciende generaciones. Ya no se trata del ídolo juvenil de los 80, sino del hombre que inspiró a miles con su voz y que ahora inspira con su historia. Su legado no solo pertenece a la música o la televisión venezolana, sino al alma colectiva de América Latina. Su historia es la de un artista que lo tuvo todo, lo perdió casi todo, y volvió a levantarse desde la sinceridad. En uno de los momentos más emotivos de su entrevista, Guillermo miró a la cámara y dijo: «He amado mucho, he fallado también, pero cada caída me enseñó algo. Hoy no me interesa la fama ni los números. Solo quiero vivir en paz, con mi guitarra y con las personas que amo». Aquellas palabras se convirtieron en la confirmación definitiva. Guillermo Dávila había encontrado su verdad. No era una confesión de escándalo ni un titular sensacionalista, sino un acto de liberación. El hombre detrás del mito había decidido hablar con el corazón, sin filtros, sin miedo, como nunca antes. Hoy, mientras celebra 7 décadas de vida, el público lo recuerda no solo por sus telenovelas, ni por sus canciones inmortales, sino por su ejemplo de resiliencia. Guillermo Dávila se reconcilió con su pasado. Abrazó su presente y dejó claro que la fama puede apagarse,
Pero la autenticidad, el amor y el arte verdadero jamás envejecen. Y así, con la voz serena y el alma en calma, cerró su mensaje con una frase que resumió toda su historia. He sido muchas cosas en mi vida: actor, cantante, ídolo, padre. Pero hoy finalmente soy simplemente Guillermo.